Bien, buenas tardes con todos y bienvenidos a la clase. No sé por qué no sale el video, ¿no? Bien, bienvenidos a la clase de hoy, 10 de agosto del 2021. Estamos en la clase de bioestadística y, y la clase última, justo antes de dar el examen del primer parcial, habíamos hecho referencia al concepto de el coeficiente de variación. Déjenme un momento desactivar esto. No sé por qué no sale el video más ampliado, ¿no? Y por favor, confirmen que ustedes ven la pizarra. Confirmen, por favor, que ustedes ven la pizarra. Sí, Miss, la pizarra sí. Ya. Entonces nos quedamos nosotros con el coeficiente de variación. Eso vimos en la última clase. Y esto se representaba como CB. Y era igual al justamente era una razón de la desviación estándar con respecto a la media aritmética y expresado, por supuesto, como un porcentaje, ¿no? No sé por qué no sale. El trato Génesis BC. Buenas noches, Miss. Habla Nicolás, es que no sé por qué no me permite ampliar a mí la imagen del Zoom y me deja como en tercer plano. No sé, veamos cómo sale el video en todo caso. Ustedes confirman que ven la pizarra, ¿no? Sí, Miss, confirmo que se ve la pizarra. Entonces, hasta ahí habíamos nosotros visto al término del primer parcial. Ahora, habíamos también usado unos datos, solamente los voy a leer porque ustedes tienen que buscar su cuadernito y ahí pueden encontrar la serie de datos con la cual hicimos el análisis anterior. Entonces era 18, 29, 22, 24, 20, 23, 25, 19, 18, 17, 22, 21, 20, 18 y 19. Esa era la serie de datos con la cuales habíamos estado trabajando. Y en función de esto,
creo que no se había hecho un ejercicio, ¿no? De calcular el coeficiente de variación. Por favor, hagan el cálculo de la desviación estándar y de la media, pero creo que el tiempo nos va a quedar un poco corto. Así que el sigma de esta muestra es igual a 3,14. Y la media es igual a 21. De manera tal que si ustedes estos datos los insertan en la fórmula del coeficiente de variación, les va a dar un resultado de 14,96%. Ahora bien, me interesa pasar al sesgo, porque finalmente decíamos en clases anteriores que si nosotros hacemos una gráfica con respecto a la ubicación espacial de estos datos en un plano cartesiano y empezamos a compararlo con respecto al valor de la media, vamos a tener una observación importante. Y esa observación importante es el sesgo o la asimetría que tiene como tal. Entonces, la medida o el concepto de asimetría o S sub K entonces la asimetría Miss, no se ve lo que está escribiendo Miss. es que no sé qué ocurre con mi Zoom, que por más que he colocado la vista del hablante, o sea, a ustedes les permite quedar con la imagen ampliada, no me deja a mí ampliar esta imagen. Pero ahí ya se ve. Ya. Por eso le digo, no sé, vamos a ver qué pasa con la grabación. Bien, entonces, esta asimetría es también conocida como sesgo. O S sub K. Y hay sesgo positivo y hay sesgo negativo. Entonces, la asimetría no es otra cosa sino la medida. La medida, ya está bien, José, no podemos hacer nada ahora con el asunto de tu internet, ¿no? Ya tendrías que ver la grabación. O escuchar lo que puedas escuchar. Bien, entonces, les decía que el coeficiente de asimetría también se lo puede calcular. Entonces, en el cálculo de esta S sub K, intervienen justamente la media y la mediana. Entonces es U menos la mediana dividido para la desviación estándar. Hay un sesgo positivo y hay un sesgo también negativo. ¿Cuándo afirmamos que un sesgo es positivo? Cuando se menciona que la población está sesgada positivamente y la mayor cantidad de los datos se encuentran a la derecha de la media. Y se dice que el sesgo, en cambio, es negativo
cuando la población está sesgada, aunque suene redundante, negativamente. Y la mayor cantidad de los datos se encuentran a la izquierda de la media. Entonces, hay también otro concepto que es el sesgo cero. Y el sesgo cero se da, en cambio, cuando la media, la mediana y la moda son iguales. Repito nuevamente, el sesgo es positivo cuando la mayor cantidad de datos se encuentra hacia la derecha de la media. Y el sesgo es negativo cuando la mayor cantidad de datos está hacia la izquierda de la media. Y por supuesto, hay el sesgo cero, en donde la media, la mediana y la moda son iguales. Entonces, anoten su cuadernito. El mu ya sabe que es la media. Esta X con la curva es la mediana. Y el sigma ya sabe que es la desviación estándar. Estos datos y esta forma de poder establecer la ecuación para calcular la simetría, yo también puedo expresarla hacia la muestra, porque esta es la forma de expresarlo para la población. Esta es la expresión para la población. Y yo requiero siempre expresarme o dirigirlo hacia la muestra. Entonces, ahí, ¿cómo se reemplaza o cómo queda la misma ecuación expresada? SK es igual al 3, que es una constante. Abre paréntesis. El mu se reemplaza por X barra. La mediana sigue siendo la misma. Y la desviación estándar se reemplaza por S. Entonces, esta expresión matemática o esta forma es para la muestra. Pero el concepto básico que expliqué acá, en donde el mu es la media, la mediana, es lo mismo, no cambia. Todo sigue siendo igual. Entonces, esto es la media, esta es la mediana y la S es la misma desviación estándar. Ahora, del ejemplo anterior, calculemos entonces cómo es el tema de la simetría. Calcúlenlo ustedes. Donde la media es 21, la mediana es 20 y el sigma es 3.1416. ¿A cuánto equivale el sesgo? Repito nuevamente. Del ejemplo anterior, nosotros conocimos que la media era 21. La mediana era 20. Y la desviación estándar era 3,14. ¿Cuánto da el sesgo? 0,95.
Correcto, 0, pero no quiero que solamente Nicolás haga ese cálculo. ¿Cuánto le salió a Lady Briones? Lady Briones, ¿cuánto le salió el cálculo? Lady Briones, por favor, repórtese. Han regresado a dejar esas conexiones botadas y sin atención alguna. Sharon Morales, ¿cuánto le salió el cálculo? Sharon Morales. Sharon Morales, por favor, repórtese. Master, disculpe una pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué significa la X? Ahí tiene una rayita, pero, o sea, bien recta y la otra tiene una... Ah, se da cuenta. Yo he tenido que estarles molestando. ¿Qué dijimos originalmente? Que la forma de calcular el sesgo era, esta primera expresión de rojo es para la población, pero que esta expresión la vamos a expresar con la simbología alineado hacia la muestra. El concepto es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, esta es la media. El mu es la media para la población. Pero, como nosotros vamos a trabajar con la muestra, es la X barra. Pero sigue siendo la media. En el caso de la X con el sombrerito, esta es la mediana. Y sigue siendo el mismo símbolo para la muestra. Y el último es, o el que está de divisor, es la desviación estándar. Pero este es para la población. Y yo acá, en la nueva representación, requiero la desviación estándar, pero con la letra S, pero sigue siendo la misma, el mismo cálculo y el mismo sentido de todo. Ah, ya ¿Me lo expliqué, entendí. Erika? Sí, ya lo entendí. Ya, Gracias. en este momento quiero que calculen a cuánto equivale el sesgo o la simetría. Entonces le estoy pidiendo a Sharon Morales que participe. ¿Cuánto le salió a Sharon Morales? Sharon Morales. Sharon Morales, por favor, repórtese. Es agotada las cosas. Botado y abandonada la conexión. Lady, a ver. Nelson Suárez. ¿Cuánto salió el cálculo, Nelson Suárez? Y para el criterio de ustedes, ¿ese sesgo entonces positivo o negativo? Sería Nelson negativo. Suárez. Sharon escribe que tiene inconveniente con el micrófono. Nelson Suárez.
Repórtese, por favor. Oigan, qué oportunos, ¿no? Todos tienen problemas con el micrófono ahora. Nelson Suárez indica que también tiene, bueno, tanto para Sharon como para Nelson. Quiero que escriban, por favor, en el chat cuánto le salió el cálculo. Es la forma más salomónica. Escriban cuánto salió en el chat, el cálculo del sesgo, por favor. Y Sharon Morales, ¿cuánto le salió? $0.95, bueno, ya vamos a darles el voto de confianza a las personas. Ya, entonces al mismo Suárez, al mismo señor Suárez, ¿qué sesgo es ese? ¿Positivo, negativo o simplemente es un sesgo nulo? Y lo mismo para Sharon Morales, ese sesgo, ¿qué tipo de sesgo es? Escríbanlo por el chat, un par de señores. ¿Qué es? ¿Un sesgo positivo, un sesgo negativo o es un sesgo cero? A ver, ayúdele. Ah, ya, Nelson Suárez indica ya una respuesta. Jennifer Tenetana, ¿qué tipo de sesgo es para usted? ¿Sesgo positivo, sesgo negativo o sesgo cero? Buenas noches, Master. A ver, Jennifer, ¿qué tipo de sesgo es ese? ¿Positivo? Hablamos del valor de 0.95. Positivo. Positivo. Claro, díganlo con confianza. ¿Por qué es positivo, Jennifer? ¿Qué puede decir María José Campoverde? María José Campoverde, ayude a Jennifer. Señorita, yo diría que es negativo porque se está restando. Porque se está restando. Ya, hay que hacer una aclaración importante. Si el cálculo de SK es este, ¿no? 3 entre paréntesis, 21 menos 20. Miss, ¿podría bajar un poquito la cámara? Sí, les voy a pedir que me avisen porque, como les expliqué, no sé qué ocurre en el Zoom y solo ustedes pueden hablar del primer plano. Yo no puedo hablar del primer plano, no comprendo. Los sistemas a veces son medio conflictivos. Entonces, esto va dividido para 3.14. Entonces, esto da 0.95. Pero aquí juega un rol importantísimo el signo de esta operación, este signo. Y finalmente la media es mayor que la mediana.
Por lo tanto, este signo es positivo. Y además, tiende a 1. Entonces, esto significa que la población se encuentra sesgada positivamente y la mayor cantidad de datos se encuentran hacia la derecha de la media. Veamos si esto es cierto. Nuevamente voy a escribir los datos con los cuales partimos el ejercicio. Entonces tenemos 18, tenemos 3 18, 1, 2, 3, 18. Tenemos también un 19, 2 19. Tenemos 1, 2 20. Tenemos un 21. Tenemos 1, 2 22. Tenemos un 23. Tenemos un 23, un 24 y un 25. Tenemos un 29. Por favor, vayan siguiendo el ejercicio. Si logran ver la serie, ¿no? Sí, Miss. Ya, entonces, Sí, máster. por favor, ustedes que tienen en este momento sus datos. Tenemos 18. 18, 2 18. 3 18 tenemos en realidad. 3 18. Tenemos 2 19. 2 20. Un 21. 2 22. Un 23. Un 24 y un 25. Y un 29. Y analicemos, tenemos una media que está en 21. Que conceptualmente es el valor referencial, con respecto al cual tenemos que ver los datos, si hay más datos hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 datos después de la media. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos antes de la media. ¿Qué dice el concepto del sesgo positivo? El sesgo positivo dice que la población está positivamente sesgada cuando la mayor cantidad de ellos se encuentra a la derecha de la media. A la derecha de la media. Entonces sería negativo, Miss. Ya, Miss, pero dile que la deje entrar a clase, por favor. nosotros dijimos que estas representaciones se las hacen en el plano cartesiano.
Entonces, cuando usted hace la representación en el plano cartesiano, muy importante, no es analizado desde el punto de vista desde donde usted está, sino de la ubicación como tal de la media. Entonces, si yo tengo una media, a ver, voy a borrar la parte de arriba. Entonces, si yo tengo aquí un plano cartesiano, en donde decimos que el primer dato está en 18, Mueve la cámara hacia arriba. Please. ya ahí. Ya. Tengo yo un dato ubicado acá, que es 18. 3, 18. Tengo aquí. 2, 19. 2, 20. Estoy simplemente ubicando los datos en un plano. 21. 222, Miss. 2, 22. Un 23. No, un 23. Sí, un 23. Un Un 24. 24. Un 25 y un 29. ¿Verdad? Entonces la media está cortando en este punto. Este es el 21 de la media. Entonces, en función de esta gráfica, decimos que los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ahí me falta el 25 y el 29. Están por acá. Entonces, en función de esta gráfica como está, es que decimos que el sesgo es positivo. Sesgo positivo. Nuevamente, y muy importante, no lo tome desde el punto de vista en el cual yo ordeno el dato y es con respecto a cómo yo me encuentro, si es hacia mi izquierda o la derecha. No lo tome así. Considérelo como la ubicación de estos datos en un plano cartesiano. Entonces, frente a esa circunstancia, decimos que están sesgados hacia la parte derecha. Y por lo tanto, es un sesgo positivo. Además, también tiene mucho que ver el signo. Pueden darse casos, y de hecho va a encontrarse en el cual el signo o la diferencia de la media con respecto a la mediana de un valor negativo. Y si eso sucede, usted tiene signo positivo con signo negativo, signo negativo, signo negativo. Con respecto al signo positivo, le va a dar aquí un signo negativo. Entonces, ahí también usted va a expresar que se trata de un sesgo negativo. Entonces, eso es lo importante que usted tiene que tener en claro cuando hace el cálculo del sesgo. Preguntas, por favor. Voy a dejar una tarea y de hecho, nuevamente, voy a solicitar que ustedes calculen la media, la mediana y la desviación estándar.
Y como tienen que calcular esa medida de tendencia, van a calcularle el sesgo y a determinar si el sesgo es positivo o si el sesgo es negativo. Hay otro cálculo también que requerimos ver, que son el de los cuartiles. Entonces solo completamos el día jueves, ¿no? Pasado mañana. De hecho, Eso le iba a preguntar. Es que a nosotros nos pasaron que el día jueves a partir de las 5 de la tarde hay novatada. No sé si, ¿cómo se llama? ¿Eso interviene en clase o no interviene? a ver, aclárame eso, por favor, Nicolás. No. En el correo institucional a mí me llegó del Máster Negra que va a haber una novatada a las 5 de la tarde. No sé si eso intervenga en clase o solo las personas que van a participar allá. Esa es mi pregunta. No, pues si ya eso lo establecen de esa forma, ya no hay clases el día jueves, ¿no? Ya no hay clase. Entonces, avancemos a los cuartiles porque de verdad que requiero yo completar esto para dejar una tarea y que lo hagan de manera general. Bien. Viene el concepto de los cuartiles. Voy a borrar la pizarra. ¿Y qué ocurre con los datos de los ejercicios? Que yo también puedo representarlos en líneas rectas. Y entonces nace el concepto de cuartil. El cuartil se lo va a representar como Q1, el primer cuartil. Y el Q1 es el valor correspondiente al punto que está debajo del 25% de las observaciones en el conjunto de datos de la serie. El 25% de las observaciones. ¿Y cuál es la fórmula para calcular el cuartil? Como decimos que es el 25%, 25 dividido para 100, n más 1. Entonces, yo puedo esto sacarle la 25ª parte y aquí 4. Entonces, 1 es igual a 1/4 de n más 1. Muy importante. Y mucho ojo con esto. Esta n es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Es decir, esto yo lo puedo calcular directamente con el tamaño de la muestra. El cuartil número 3 o el Q3 equivale al 75% de los valores que se encuentran del conjunto de datos de la serie, el 75%. Como es el 75%, yo lo calculo 75 dividido para 100. ¿Qué puedo hacer ahí? Saco la quinta. 75 dividido para 5. Esto se hace a 1. 15. 20. Puedes seguir sacando quinta, Miss. Puedo sacar también.
Entonces yo ahí tengo que Q3 es 3/4 de n más 1. Un Ahí, poquito abajo en la cámara, Miss. gracias. Entonces, estos cuartiles que estamos nosotros analizando son los extremos y los representamos como unas cajas, ¿no? Entonces, en la línea de datos, en la línea de datos, yo puedo trabajar de manera tal que lo represento con una caja. Y la caja como contiene el valor de esos cuartiles. Entonces, en el un extremo tiene el valor mínimo de la serie. En el otro extremo tiene el valor máximo de la serie. Y esta línea de la caja es el valor de Q1. Es decir, el valor que resultó de mi cálculo de Q1. Y el otro extremo es el Q3. Y la mitad de mi caja no es otra cosa sino la media. La media, sí es la media. ¿Cuál es la reflexión? Perdón, es la mediana. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Que en las representaciones gráficas de la serie es muy importante la comparación con la media. Y también en el caso del cálculo de cuartiles, yo trabajo muchísimo con el valor justamente de la mediana, es decir, de X sombrerito. A esto es a lo que se le llama el diagrama de cajas. Esto es el diagrama de cajas. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el ejercicio anterior. ¿Y el valor mínimo cuál era? ¿Alguien se recuerda? A ver, por ejemplo, vamos a ver, Roxana Herrera, ¿cuál es el valor mínimo de la serie? Roxana Herrera, por favor, conteste o escriba en el chat. ¿Cuál es el valor mínimo de la serie? 18, Miss. 18, perfecto. Entonces, ese valor va aquí, 18. ¿Y cuál es el valor máximo, Génesis Becerra? ¿Cuál es el valor máximo de la serie? 29, Miss. 29, correcto. Entonces, ¿cuántos datos en total tenía esa serie? Vamos calculando el Q1. A ver, veamos. No, Nicolás, no me digas ni una sola palabra, por favor. Quiero escuchar a Alina Vera. ¿Cuánto es el Q1? Alina Vera, por favor, repórtese. Alina Vera, por favor, repórtese.
Alina Vera, Steven Tinillo, ¿cuántos datos tenía esa serie que hicimos el ejemplo? ¿14 dice doña Teresita? No, esa no es la respuesta correcta. Máster, buenas noches. 12. Disculpe que tenía el audio. No, esto no es adivinanza, por favor. Esto no es adivinanza. ¿Cuántos datos tenía esa serie? Esa serie tenía 3, 6, 9, 12, 15 datos. Porque acuérdense que tenía la serie 3, 18, tenía 2, 19, tenía además... 220, un No. 21, ¿Qué un más, 22, 222, un 23, un 24, un 25 y un 29. Ya, entonces, ¿cuántos datos tienes, Jefferson? Ahí, Sería 13, pues, Miss. 13, ya. Sí. Ya, entonces, ese 13 es el que va aquí en la M, porque es el tamaño de la muestra. 13 más 1, 14. 14 dividido para 4, ¿a cuánto da? 14 dividido para 4, señores, ¿cuánto da? 3,5, Miss. 3,5. Ya. Y el Q3, nuevamente. 13 más 1, 14. 14 por 3. 14 por 3, ¿cuánto da? 4.66. 14 por 3, ¿cuánto da, Juanito? 42. 42 dividido para 4, 10,5. 10,5. Miss, no sé, disculpe que le interrumpa, pero a mí me sale 14, no 13 número de datos, no, me sale 14. A mí también. A ver, el Q1, estamos bien con el Q1. El Q1. En el N es 14 número de datos, no 13. Ay, señores, ¿por qué no contabilizan bien las cosas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto, Juan, es 14. Entonces, 14, Tenía razón que eran 14, ingeniera. 14 más 1, 15. 15 dividido para 4, ¿cuánto da? El 1. 3,75, Miss. 3,75. Y el Q3 tenemos 14 más 1, 15. 15 por 3 da 45, ¿no? Sí, Miss. 45 dividido para 4, 11,25. 11, Punto 25. 11.25. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estos valores son en realidad posiciones. Posiciones. Yo tengo mi número entero, que es 3, y mi número entero, que es 11, antes del decimal. En la serie de datos ordenados, ¿cuál era el número en la tercera posición? 18. 18. Entonces, siendo 18, la posición, esto es posición 18, y la posición 11, ¿qué es el que? ¿A qué le 23, corresponde? Miss. Al 23. Por favor, chequenme eso, las demás personas. Entonces, este decimal es el que yo voy a sumarle aquí para colocar el valor en el Q1 en mi diagrama de caja. Por lo tanto, ahí tengo 18. ¿Están seguros que el Q1 sale 75?
15 dividido para 4. 15 dividido para 4. 3,75 mis. No le da 75 pues, Nicolás. Sí, a mí también me A sale. ver, sale 3, 12. 12, 3, 7, ya, 75, tienes razón. Ya, entonces, esa posición o esos decimales, hay una importante relación en el cálculo del Q1, porque significa que yo tengo en la posición 3 el número 18. Pero esta posición, como existen decimales, se está aproximando a la siguiente posición, que sería la posición 4. ¿Qué número ocupa la posición 4? 19. 19. Entonces yo voy a restar 19 menos 18 me da 1 por 0,25 es igual a 0,25. Y este valor es el que voy a sumarle a la posición número 3. Es decir, este número sería 18 más 0,25 es 18,25. Ese es mi Q1. Lo mismo hago con el Q3. Ahora tengo la posición 23. ¿Cuál es la siguiente posición? 4. La siguiente 24 mis. 24. Entonces 24 menos 23 es igual a 1 por 0,75 es igual a 0,75. La posición es 11,23. Entonces 23 más 0,75. Esto da igual a 23,75. En mi diagrama de caja lo ubico acá. 23,75. Y por cálculos anteriores nosotros habíamos visto que mi mediana era igual a ¿cuánto? 21. Mediana, la mediana, no la media. Esta es la 20 mediana. Vamos a poner aquí, la mediana era 20. Esta es mediana. La mediana era 20. Ahí yo tengo ya graficado completo mi diagrama de cajas para la serie que usamos en el ejemplo. Pregunta, por favor, señores. Pregunta. Puede bajar un poquito la cámara porque el cálculo de abajo no se ve muy bien. Ahí. Miss, yo tengo una pregunta. Siempre en Q1 va a ser 0,25 y en el Q3 siempre va a ser 0,75. Sí. Sí. ¿Para qué? Me vas a preguntar para qué sirve este decimal. Lo que pasa es que estos decimales me sirven para saber qué tanto se aproxima al siguiente dato. En este caso, voy a considerar la posición 3 y la posición 4. Esto sí puede cambiar. Entonces, al momento de cambiar, yo voy a tener aquí, dependiendo del número de la muestra, de la N, yo voy a tener la posición en la que se encuentra Q1 y Q3. Es la posición.
Es la Ingeniera, disculpe posición. una pregunta. Le escucho, doña Teresita. ¿Hay la posibilidad de que en Q1 o Q3 me salga un número entero y no entero y decimal? En algún momento, en algún ejercicio. Obligadamente va a salir el decimal porque siempre tendrá que aumentarle el punto 25. En el caso del Q1 y en el Q3 habrá que aumentarle el 0.75. No, pero yo le digo en el resultado de acá, donde recién sacó para sacar la posición, permiso 375. ¿Habrá algún momento que dé la posibilidad de que el resultado aquí me dé solamente un entero y no un entero y un decimal? ¿O siempre me va a salir entero con decimal? Le contesto su pregunta, dependerá del número de la muestra. Porque si este número, ¿qué se me ocurre? Si este número, por ejemplo, fuese 7, que sean 7 datos. 7 más 1, 7 más 1 da 8. Y 8 dividido para 4 a 2. Ahí tengo una cosa cerrada. Ahí puede dar. Todo depende del número de la muestra. Ahí, cuando me da el número cerrado, ya no uso las dos posiciones, como en este caso, que usted usó posición 18. Claro, claro, pero sin embargo, ¿qué es lo que tiene que sumarle? Tiene que sumarle el 25. El 25, el punto 25 y tendrá que sumarle el punto 75. Claro, porque ese es el concepto base de lo que es Q1 y Q3. Es lo que representa el 25% y el 75%, ¿no? Claro, así es, sí. Sí. Bien, vamos a hacer la foto del curso, por favor, prenden las cámaras. Prenden las cámaras, señores, por favor.
el momento hay 25 participantes en la conexión. Marta Alvarado, Juan Alvarado, Genesis Becerra, Lady Briones, Erika Bazán, Evelyn Gutiérrez, Roxana Herrera, José Ostaiza, Susana Liuba, Luis Loor, María José Campoverde, Moisés Miranda, Charo Morales, Nicolás Rendón, Lady Piloso, Ariel Pincay, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Jennifer Tenetana, Teresa Montenegro, Steven Tinillo, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera, Alina Vera. Ahí están 25 personas en conexión. Bien, hasta aquí cerramos la conexión. No sé si hay alguna pregunta o algo para aclarar y terminamos la clase, ¿no? Voy a dejar unos ejercicios en la plataforma, por favor, hacer el cálculo integral, no desde las tablas de frecuencia, pero sí se requiere que calculen la media, la mediana, la varianza, el sesgo, y el diagrama de cajas. Tienen que hacerlo manualmente. Por favor, que no haya problemas de personas que se están copiando, porque aún en cálculos matemáticos también se nota la copia. Hágalo a conciencia cada persona y súbalo a la plataforma. Dejaré 8 días, ¿no? Para hacer ese cálculo. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el siguiente martes, ¿no? Master, una consulta. ¿Qué tiempo se demora en subir el video de la clase? ¿Qué cosa? ¿Me repite, por favor? ¿Y qué tiempo se demora en subir el video de la clase? Ah, el día viernes se sube. Ok, Master. Sí, Eso es. el día viernes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Fin de semana, ingeniera. Bye. Gracias.